Buenas tardes. Me imagino por la portada del vídeo que ya sabéis de qué vamos a hablar, ¿no? Aquí vamos a analizar dos religiones, una la Iglesia Católica y la Iglesia Adventista. Vamos a ver por qué una defiende el sábado y por qué otra defiende el domingo. Tengo que aclarar que yo he estado unos 30 años en la Iglesia Católica y llevo unos 10-12 en la Iglesia Adventista. Entonces creo que sé de lo que estoy hablando. Y aquí vamos a analizar una serie de pasajes en los que el amigo Luis Toro, que todos conocemos, bueno, muchos conocemos, en los que él defiende que los apóstoles ya se reunían en domingo y ya iban a misa los domingos. Entonces vamos a analizar qué pasajes muestra, vamos a ver que no es así, y también vamos a ver sobre todo que el quid de la cuestión en realidad no es ese, que ni los católicos guardan el domingo porque lo hacían los apóstoles, ni los adventistas tampoco, aunque creemos que sí. Pero vamos a ver que el quid de la cuestión es realmente otro. Entonces no nos vamos a enrollar mucho y vamos a empezar con el primero. Todos los que quieren defender el domingo, el primer pasaje, porque es de los pocos, que te muestra es el de Hechos capítulo 7, Hechos capítulo 20, versículo 7. Vamos a verlo. Hechos 27. Escuche. El primer día de la semana. Repítalo. El primer día de la semana. Domingo. Otra vez. El primer día de la semana. El primer día de la semana. Estábamos reunidos Los cristianos estaban reunidos para la fracción del pan. para celebrar la misa. Aquí ya empezamos con el primer problema. Aquí está relacionando con que se reunieron el primer día de la semana para partir el pan con que estaban yendo a misa. Vamos a ver que no es así. Vamos a ver que cuando ellos se reunían para partir el pan, que no era para ir a misa. Vamos a verlo. Dice Hechos 2, 46, 47. Dice, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Entonces, ¿qué ocurre? Los apóstoles se reunían todos los días, partían el pan. Eso no era ir a misa, lo hacían todos los días iban al templo, todos los días partían el pan en las casas, estaban comiendo juntos, simplemente eso. Eran una comunidad, vivían juntos, partían el pan, y eso lo único que está diciendo es que comían juntos. Ya está, no está diciendo otra cosa. De todas formas, el quid de la cuestión no es que estaban yendo a misa ni estaban partiendo el pan. Aquí el quid de la cuestión que defiende este hombre es que es el primer día de la semana. Vamos a verlo. Y atentos, dice el primer día de la semana, atentos a la palabra reunidos, ¿no? Entonces, aunque pueda confundir un poco, gracias a Dios existen los textos originales, están públicos y cualquiera los puede consultar, ¿no? Cualquiera puede consultar los textos originales. El Nuevo Testamento está escrito en griego y el Antiguo principalmente en hebreo. Entonces, si nosotros nos vamos, como este es del Nuevo Testamento, nos vamos al texto original, nos vamos a encontrar con una sorpresa. Vamos a verlo. ¿Y qué palabra es la que está usando aquí? Vaya, me voy a acercar un poco para que lo veamos más claro. Anda. Dice, uno de los sábados habiendo sido reunidos. ¿Por qué? ¿Por qué? Si pone sábado en el original, ¿por qué lo han traducido como el primer día de la semana? Pues yo te lo voy a explicar. Si nosotros volvemos aquí al pasaje que dice que el primer día de la semana, reunidos, ya estaban reunidos. ¿Por qué? Porque el Pablo tuvo que alargar el discurso hasta el día siguiente. Entonces, ¿qué es lo que sucedió aquí? Muy fácil. Nosotros contamos los días desde las 12 de la noche a las 12 de la noche. Si nosotros estamos a sábado a las 12 de la noche, pasa a ser domingo, ¿no? Sin embargo, en tiempos de los apóstoles no era así. En tiempos de los apóstoles, la puesta de sol es la que determinaba el fin de un día y el comienzo de otro. ¿Qué ocurre según este pasaje? Está muy claro. El primer día de la semana ya estaban reunidos
¿Por qué? Especifica que Pablo tenía que salir al día siguiente y alargó el discurso hasta la medianoche. Entonces, ¿qué sucedió? Se reunieron en sábado, pero como hubo que alargar el discurso, porque Pablo se tenía que ir al día siguiente, lo alargó hasta la medianoche, entonces, siendo sábado, se puso el sol y les dio el domingo. Entonces el pasaje realmente no miente ni está mal traducido, aunque pueda confundir un poco. Pero aquí dice que el primer día de la semana ya estaban reunidos. ¿Pero por qué? Porque hubo que alargar el discurso. En resumen, se juntaron el sábado y como hubo que alargar el discurso, se les puso el sol y les dio el domingo. Y efectivamente el primer día de la semana ya estaban reunidos, pero se reunieron en sábado. Entonces, sobre este tema, pues poco más que añadir. Vamos con el siguiente. Aquí tenemos el siguiente. El siguiente que saca es Primera de Corintios 16. Vamos a verlo. Primera de Corintios 16, 2. Verán ustedes que los cristianos de ahí en adelante se reúnen el domingo. Cada domingo. Otra vez. Cada domingo. ¿Está hablando de uno o de varios? Varios. Otra vez. Cada domingo. Cada domingo. Ve que se reunían todos los domingos. Otra vez. Cada domingo. Cada domingo. Cada uno de ustedes ponga aparte lo que pueda y no esperen a que yo llegue para recoger. Si los cristianos no se reunían el domingo, ¿para qué Pablo dice que recojan la ofrenda el domingo? ¿Quién le va a dar ofrenda? Yo te lo voy a explicar. Porque viene 2 versículos más adelante, ¿sabes? Solo tenías que haber leído 2 versículos más adelante. Y es que es un pasaje sacado de... ¿Cómo es? ¿Cómo era? A ver, recuérdamelo tú, ¿cómo es? Si saco el texto del contexto, es un pretexto. Muy bien. El pasaje que este hombre ha leído ha sido este. Primera de Corintios 16, 2. Cada primer día de la semana, uno de vosotros... Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Y se ha quedado ahí. ¿Qué dice el siguiente pasaje? Vamos a verlo. Dice, cuando haya llegado, a quienes hubierais designado por carta, a estos enviaré para que lleven vuestro donativo a Jerusalén. Y si fuere propio que yo también vaya, irán conmigo. Entonces, aquí de lo único que está hablando es de la ofrenda. No está hablando de que se reunían los domingos para ir a misa. Vale que vosotros en misa pues hacéis la ofrenda. Pero aquí lo único que estás diciendo es que recojan la ofrenda. ¿Por qué el primer día de la semana? Pues lo mismo que a ti te pagan el sueldo, a primeros de mes te están pagando el trabajo de todo el mes anterior. Aquí sucede lo mismo. Como no se sabe qué ganancia ha tenido cada uno, pues cada primer día de la semana es cuando se computa y se cuenta qué ganancias se han tenido durante la semana anterior, tanto. Pues en base a eso, nosotros cogemos y hacemos la ofrenda. Y entonces Pablo ya se encarga de mandar a quien tenga que mandar a llevar la ofrenda a Jerusalén. Ya está. Ahí no está diciendo que están reunidos para ir a misa, ni tampoco simplemente está hablando de la ofrenda. Nada más. Entonces, yo creo que este pasaje pues también está claro, ¿sabes? Aquí no está hablando de misa, aquí está hablando de la ofrenda. El siguiente pasaje que nos saca el amigo Luis Toro es este. Hechos 17.1. Vamos a verlo. Hechos 17.1 en adelante. Ojo, esta es la cita que los adventistas del séptimo día utilizan para engañar al católico diciendo, aquí dice la Biblia que los cristianos se reunían el día sábado, porque Pablo tenía de costumbre reunirse los sábados. Pablo, según su costumbre. ¿Ve que es la costumbre de Pablo? Según su costumbre,
fue a visitarlos. Fue a visitarlos. Y por 3 sábados Y por 3 sábados. discutió con ellos. Aleluya, gloria al Señor. Aquí dice la Biblia, ¿por qué los adventistas del séptimo día nos reunimos el día sábado? Porque en el Nuevo Testamento, Pablo, que era cristiano, aleluya, gloria al Señor, se reunía el día sábado. Léame el 1, 17:1. Paren la oreja para ver si es verdad que los cristianos se reunían el día sábado. A ver. Pablo y Silas atravesaron Anfípolis y Apolonia y llegaron a Tesalónica. Ajá, pongan la lupa o estén listos con la cámara. A ver. Una cámara, aquí necesitamos una foto, una cámara. Para ver quiénes eran los que se reunían cuando Pablo iba a discutir las escrituras. A ver. Donde los judíos... ¡Pam! Tomé la foto. ¿Quién quedó en la foto? No los cristianos, no digan mentiras. En la foto no quedaron los cristianos. En la foto quedaron reunidos los sábados. ¿Quién? Los judíos. Esto como un comentario aparte, no me voy a enrollar mucho. ¿A ti te parece normal la soberbia, la altanería y la prepotencia que tú tienes? ¿A ti te parece que eso viene de Dios? ¿A ti te parece que una persona que habla con esa prepotencia es una persona que la mueve el Espíritu Santo o otro tipo de espíritu? Pero bueno, no me voy a enrollar con eso, no me voy a meter mucho en eso. Vamos a verlo en detalle, vamos a ver qué es lo que nos encontramos. Este es el pasaje que este hombre ha enseñado. Hechos 17:1. Pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos, y ahí se ha quedado. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos por 3 sábados, discutió con ellos. Vale, muy bien. Entonces, según este hombre, Pablo solo iba los sábados a la sinagoga y solo iba por los judíos, ¿no? Entonces, vamos a ver que esto no es así, que es que Pablo no solo iba a eso. Vamos a ver otros pasajes que amplían la información. Mira que dice este, Hechos 17:4. Y algunos de ellos, algunos de los judíos, creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos, gran número, y mujeres nobles no pocas. Otro, Hechos 13:42. Cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles, ¿quiénes? Los gentiles les rogaban que el siguiente sábado, ¿cuándo? El siguiente sábado le hablasen de estas cosas. Otro, Hechos 13, 44, 45. El siguiente sábado, ¿cuándo? Sábado, se juntó, ¿quiénes? ¿Los judíos? No, casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Pero viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Es decir, aquí estamos viendo que hasta los judíos se le ponían en contra. Siguiente. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron, a vosotros, le está hablando a los judíos, a vosotros a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios. Mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles. De hecho, a Pablo le decían el apóstol de los gentiles. Otro. Hechos 13, 47. Porque así nos ha mandado el Señor, diciendo, te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Ahí está hablando de los judíos, solamente los judíos. Vaya, parece ser que no. Siguiente. Hechos 13, 48. ¿Quiénes? Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban. Aquí estaba hablando de que Cristo había muerto por el perdón y que podían ser perdonados gracias a su muerte y resurrección. Entonces, los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. Otro. Dice, y discutía en la sinagoga todos los sábados y persuadía a quienes, a judíos y a griegos. El último, Hechos 19. Pablo se apartó de ellos y tomó consigo a los discípulos, discutiendo diariamente en la escuela de Tirano. Esto continuó por espacio de 2 años,
de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor. Entonces aquí nuevamente tú coges un pasaje, ya está, no explicas más nada y lo que haces es sacarlo de contexto. Entonces eso no está bien. Lo que hay que hacer es analizar todos los pasajes que hablan de lo mismo y de esa forma pues quizás la idea que tenemos es otra. Entonces... Si saco el texto del contexto, es un pretexto. Creo yo que ha quedado ya claro que Pablo no iba solamente a la sinagoga a los judíos, a la sinagoga los sábados para hablar con los judíos. Hemos visto incluso antes también que eso lo hacían todos los días y con todo el mundo. Vamos con lo siguiente. Lo siguiente, aunque no es un pasaje, pero es un comentario que ha hecho que lo considero bastante importante. Vamos a ver por qué. A mí que me importan los judíos, a mí me importan los cristianos. A ver, yo no sé qué problema tienes tú y me estoy encontrando, no sé por qué, muchos católicos que desprecian mucho a los judíos. A ver, son personas como nosotros, tienen sus propias creencias, sí, ¿qué pasa? Pero estoy viendo que se desprecian mucho. Te recuerdo que Jesucristo era judío, es más, era de linaje judío, incluso la Biblia dice que por los judíos vino la salvación, no es que los judíos nos salvaran, es que Jesucristo es linaje de los judíos y es descendencia de judíos. Entonces, yo no sé qué manía le tenéis a los judíos, porque lo estoy viendo, no solo en ti, estoy viendo católicos que hablan de los judíos con mucho desprecio, y son personas como nosotros, aunque no tengan las mismas creencias que nosotros. Pero te voy a enseñar un pasaje que habla precisamente de los judíos. Entonces vamos a ver que digamos, los judíos no se pueden despreciar de esa forma. Mira, vamos a ver esto. Aquí tenemos Gálatas 3, del 26 al 29, que dice lo siguiente. Dice, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Es decir, aquí ¿qué es lo que estamos viendo? Jesucristo, como los judíos literales rechazaron a Jesús como el Mesías, Jesús los rechazó como su pueblo. ¿No quería ser su Mesías? Pues bueno, pues yo te tengo que desechar como mi pueblo. Los literales. Sin embargo, para él siguen existiendo, como estamos viendo aquí, los judíos no literales, judíos, digamos, espirituales. ¿Quién considera él judío ahora? Dice, vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. ¿A quiénes? Pues a los que han sido bautizados en Cristo y los que están revestidos de Cristo. Ya no hay judío ni griego. Ahora, cualquiera que se bautice y se convierta, Jesucristo lo considera judío, de su pueblo de Israel. Ya no es literal, ¿vale? Pero existe su pueblo judío no literal. Su pueblo, aquí lo estamos viendo, su pueblo judío espiritual. El pueblo, el Israel espiritual, digamos, que para él sigue existiendo. Pero ya, si los judíos literales lo rechazan, ¿qué va a hacer? Pues cambiar unos por otros. Sigue teniendo su pueblo, pero ¿quién? El que se bautice y el que acepte a Cristo, él lo considera, digamos, judío, entre comillas, porque él ya no hace distinción, ni judíos, ni griegos, ni nadie. Entonces, solamente eso, no hay que despreciar tanto a los judíos, primero porque son personas como nosotros. Entonces, de esto tampoco quiero enrollarme mucho más, pero no hay que despreciar tanto a los judíos ni a nadie, ni siquiera a otras religiones, que cada uno pues tiene su verdad, cada uno defiende su verdad y nadie tiene culpa de creer lo que cree. Vamos con el siguiente tema. A ver qué nos trae el amigo Luis Toro esta vez. Los adventistas del séptimo día, y deben saberlo, dicen que el que inventó el día domingo fue Constantino. Y no es verdad. Apocalipsis 1:10. El que inventó el nombre del día del Señor, que traduce domingo, se llamó no Constantino, se llamó San Juan.
A ver, ¿dónde dice ahí que el día del Señor se traduzca como domingo? Dice, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Ahí dice el día del Señor. Yo considero que fue el sábado. Tú consideras que fue el domingo. ¿Por qué? Porque vosotros al domingo le habéis puesto día del Señor. Pero yo te voy a demostrar a ti que eso lo habéis hecho siglos después. Te voy a enseñar una serie de pruebas, bastantes, y algunas irrefutables, porque las traéis vosotros mismos, en las que demuestran que el domingo no viene de la Biblia, que San Juan no respetaba el domingo. Él estaba en el día del Señor. Vosotros le llamáis domingo, pero yo te lo voy a enseñar que se lo pusisteis siglos después. Y lo vamos a ver. Vamos a hacer un poquito de historia y nos vamos a ir a la Wikipedia. Aquí tenemos dos artículos, la ley dominical y el sínodo de la Odisea. Vamos a verlo uno por uno. Primero vamos a ver la ley dominical. Vamos a acercar un poco el artículo de arriba. Dice, el emperador romano Constantino promulgó la primera ley conocida sobre la prohibición del trabajo dominical por razones aparentemente asociadas a la religión en el año ¿cuándo? 321 después de Cristo. ¿Qué dice? En el venerable día del sol, que es cuando ellos le llamaban al domingo, que descansen los magistrados y las personas que residen en las ciudades, y que cierren todos los talleres. Entonces, ¿qué nos encontramos aquí? Pues que esa es la primera ley dominical, no el que inventó el domingo, no. Él ya respetaba el domingo porque Constantino era de una religión que adoraba al sol y ellos respetaban el domingo. Entonces, aunque supuestamente se hizo católico, siguió manteniendo la tradición de su religión, el domingo. Vámonos al siguiente artículo, que es el sínodo de la Odisea. Vamos a ver qué dice. Eso fue en el año más de 300 años después, donde dice, fijaros en lo que está subrayado. Dice, el sínodo de la Odisea recordó a los cristianos que no judaizaran porque así lo enseñan las escrituras. ¿Qué estamos viendo aquí? Aquí lo que estamos viendo que 300 y pico años después estaban empezando a recordarle a los cristianos que dejaran de guardar el sábado, porque eso decían que era judaizar y que eso porque lo enseñaban las escrituras. Pero aquí estamos viendo que 300 años después se estaba guardando el sábado. Es decir, a los cristianos le tenían que recordar que no guardaran el sábado, sino que empezaran a guardar el domingo. Dice el canon 29, que limitaba la judaización entre los cristianos, incluía el no descansar el día sábado, pero limitaba a los cristianos a honrar al Señor. Luego el concilio de Calcedonia, en el año 451, aprobó el canon de este sínodo, haciendo de este un canon ecuménico. Entonces, ¿qué es lo que nos encontramos aquí? Pues que 300 años después se seguía guardando el sábado. Y ellos, la Iglesia Católica, a través de Constantino, empezó a cambiar el sábado por el domingo. Lo estamos viendo aquí, esto es historia. Que por cierto, me parece curioso, esta es una observación mía, ¿no? Que le hayan puesto sínodo de la Odisea al momento en el que empiecen a pedirle a los cristianos que en vez de guardar el sábado, guarden el domingo. ¿Por qué? Quien conoce la iglesia de la Odisea sabe que la característica principal que tenía esa iglesia era que se andaban entre el bien y el mal, se andaban entre el pecado y la santidad. A ellos es a quien Dios le decía, porque no eres ni frío ni caliente, es que te vomito de mi boca. Entonces me ha parecido curioso, esta es una observación solamente, que le pongan sínodo de la Odisea cuando empiezan a pedirle a los cristianos que en vez de guardar el sábado, empiecen a guardar el domingo. Simplemente eso. Mira, aquí tenemos el Códice Justiniano, se llama, que es donde estaba guardada esa ley. La primera ley dominical, año 321 después de Cristo. Vamos a ver otra prueba de que el domingo lo impuso la Iglesia Católica a través de Constantino en el siglo IV. Aquí tenemos un cardenal, que un cardenal pues no es un cura de pueblo, un cardenal sabe bien lo que dice,
Y vamos a ver qué es lo que dice este hombre. Cardenal Gibbons, en su libro La fe de nuestros padres, página 89, dice: podrás leer la Biblia desde el Génesis hasta el Apocalipsis y no encontrarás ni una sola línea que autorice la santificación del domingo. Las Escrituras mandan la observancia religiosa del sábado, el día que nosotros nunca santificamos. ¿Ves? Y se queda tan ancho. Bueno, pues me parece muy bien. Bien, entre comillas, ¿no? Pero este hombre pues no se quedó a gusto y dijo más cosas. Vamos a ver qué otras cosas dijo. Dice: por supuesto que la Iglesia Católica declara haber cambiado la santidad del sábado al domingo, y es justamente ese cambio la marca de su autoridad eclesiástica. ¿Ves? Y se quedan tan anchos, me parece muy bien. Entre comillas también. Vamos a ver otra prueba. Siguiente prueba. Esto es un recorte de periódico católico también. Dice: el domingo es la marca de nuestra autoridad. La Iglesia está por encima de la Biblia, y esa transferencia de la observancia del sábado es prueba de ello. ¡Qué poca vergüenza! Siguiente prueba. Este es el Catecismo Católico. Pregunta: ¿por qué nosotros observamos el domingo en lugar del sábado? Respuesta: nosotros observamos el domingo en lugar del sábado porque la Iglesia Católica, en el Concilio de Nicea en el año 325 después de Cristo, transfirió la solemnidad del sábado al domingo. ¿Lo estás viendo? Que son 300 años después cuando se está cambiando del sábado al domingo. Pero todavía, si no estás conforme, te voy a poner por la vestimenta. Yo diría que es un obispo. No estoy seguro, pero bueno, el caso es que sí es de la Iglesia Católica. Pero bueno. Repeatedly offered $1,000 to anyone who can prove to me from the Bible alone that I am bound to keep Sunday holy. Lo voy a poner desde el principio, por si acaso alguien no lo puede leer por lo que sea. Yo lo voy a ir leyendo los subtítulos. Dice: repetidamente he ofrecido $1,000 a cualquiera que pueda demostrarme, usando solamente la Biblia, Repeatedly offered $1,000 to anyone who can prove to me from the Bible alone that I que am exista bound un to mandato keep para usar el Sunday domingo como holy. un día santo. There is no such law No in the existe Bible. tal ley en la Biblia. It is a law of the Este Holy mandato Catholic está Church solamente en la alone. ley de la Santa Iglesia Católica. The Bible says, La Biblia dice: "Remember the acuérdate del Sabbath sábado day to para keep it consagrarlo holy." al Señor. The Catholic Church says, La Iglesia Católica No. dice: no, por mi poder "By divino my divine yo anulo el power, día I sábado. abolish the Sabbath day and command you to keep Yo ordeno only the santificar first day el of the primer week." día de la semana. And lo, the Y entire he aquí, civilized todo el mundo world civilizado bows down in se reverent arrodilla en obedience reverente to obediencia the al mandato command de la of the Santa Holy Iglesia Catholic Católica. Church. T. Enright, CSSR, Luego aquí está dando la referencia Lecture, y una Hartford, fecha que en Kansas, realidad no sé lo que February quiere 18, decir. 1884. The Catholic La Church Iglesia for over Católica, 1000 más de 1000 years años before antes the de la existence existencia of a del primer Protestant, protestante, by virtue of her divine en virtud de la misión divina, changed the day cambió from el día Saturday del to sábado al Sunday. domingo. The Catholic Mirror, September Aquí está dando 23rd, también la referencia de dónde 1893. está sacando el título. Question. Pregunta: ¿cuál es el séptimo día? Respuesta: el sábado es el séptimo día. Saturday is the Sabbath day. Question. Pregunta: Why do ¿por we qué nosotros observe observamos Sunday el domingo en instead of lugar del Saturday? sábado? Esto es lo que leí yo antes. We Respuesta: observe nosotros observamos el domingo en lugar del sábado porque la Iglesia Católica en el Concilio de Nicea del 325 transfirió la solemnidad del sábado al domingo. transferred the solemnity Está from leyendo Saturday referencias to Sunday. católicas, ¿eh? Peter Geierman, The Convert's Catechism Aquí on está Catholic dando otra vez Doctrine, la referencia de second dónde ha edition, sacado lo que está diciendo. 1910, page 50. Question. Pregunta: ¿tiene usted alguna otra forma de demostrar que la Iglesia tiene poder para instituir festividades de precepto? Respuesta: si ésta no tuviera tal poder, no podría haber hecho aquello en lo que los religiosos modernos están de acuerdo con ella. Ella no podría haber cambiado la observancia del domingo, el primer día de la semana, por la observancia del sábado, el séptimo día, un cambio para el cual no hay autoridad de la Escritura.
Stephen Keenan, A Doctrinal Y aquí está Catechism, dando otra vez la page referencia de 174. dónde ha sacado eso. There is but one church Solo hay on una the face iglesia of en la the earth superficie de la which tierra has the power que tiene el or poder y claims las power pretensiones de to hacer make leyes laws e imponerlas binding en on las the conciencias, conscience, binding before God, con la aprobación de Dios, binding bajo under la pena penalty del of fuego del hellfire. infierno. For Qué instance, disparate. the institution Por ejemplo, of la Sunday. institución del domingo. What right has any ¿Qué other derecho church to tiene keep cualquier this otra day? iglesia para guardar ese You día? answer by virtue Lo of the hacen third al aceptar el commandment. tercer The mandamiento papacy del changed the papado fourth en vez del commandment cuarto mandamiento de and Dios, called it the third, which says, que dice: remember acuérdate de that santificar thou el keep día holy sábado, the Sabbath day. pero el domingo no es But el día Sunday sábado. is not the Sabbath. Any schoolboy Las knows niñas de la that. escuela saben que el domingo es el primer día de la semana. I have repeatedly Repetidamente he offered ofrecido $1,000 $1,000 a cualquiera que me pueda who comprobar proved by solo the con la Bible Biblia alone that Sunday is the day que we estoy are bound obligado to a keep, guardar el domingo como día and no santo. one has Aprovecha, called for the Luis. money. Y nadie ha venido a It was reclamar the el Holy dinero. Catholic Y es Church porque la Santa that Iglesia changed the day Católica of Romana rest from cambió Saturday, el día de the descanso del seventh séptimo day, día del to sábado Sunday, al the domingo, first day of the week. el primer día de la C. semana. Enright, Y vuelve a dar la CSSR, referencia. in a lecture delivered in 1893. Thank you, Bishop. Entonces, aprovecha, Luis, y este hombre te da $1,000 si tú le demuestras que a través de la Biblia hay que guardar el domingo. Porque este mismo hombre, que es de tu misma religión, y además jerárquicamente está por encima tuya, está diciendo lo contrario que tú. Pero todavía, si te parece poco y no te parece suficiente, te voy a mostrar otra persona también de la Iglesia Católica, que es el actual Papa, que por cierto, ahora mismo según se está haciendo este vídeo, es cuando está el pobre tico enfermo y ojalá que se ponga bien y que se cure. Vamos a ver qué es lo que dice este hombre. Queridos hermanos y hermanas, hoy reflexionamos sobre el tercer mandamiento. Fíjate en el sábado para santificarlo. Se debe distinguir entre el verdadero descanso y la evasión, tan común en nuestros días. Hoy se intenta evadir la realidad buscando una diversión que oculte nuestro descontento. El sentido del auténtico reposo lo encontramos en las palabras del Éxodo. Dios hizo el mundo en 6 días y el séptimo descansó. Ese descanso es la alegría de Dios por su creación, que era muy buena. Entonces, ¿te ha quedado claro quién es el que ha cambiado el sábado por el domingo? ¿Te ha quedado claro que no eran los apóstoles los que guardaban el domingo? ¿Te ha quedado claro que sí fue Constantino el que cambió el sábado por el domingo? Lo está diciendo tu misma religión católica y vosotros no podéis contradeciros. Tú no puedes decir una cosa que gente de tu misma religión, que además está por encima tuya, dice lo contrario. Porque eso, ¿sabes lo que significa? Que tú estás haciendo lo que tú mismo dices. Mira, te lo voy a poner. No mientas. No digas mentira. Aquí ha quedado claro que el que está diciendo mentira eres tú. Es decir, si tú esto ya lo sabías, porque deberías de saberlo, estás mintiendo, estás engañando a la gente. Y si no lo sabías, muy mal, porque gente de tu propia religión y que está por encima tuya, ya lo hemos visto al obispo y al papa, están diciendo lo contrario que tú. Entonces aquí me parece que el que está mintiendo y sacando las cosas de contexto eres tú. Yo creo que he mostrado suficientes pruebas para demostrar que lo que tú estás diciendo es totalmente mentira. Entonces, volviendo a lo que yo decía al principio del vídeo, de por qué los católicos guardan el domingo y por qué los adventistas el sábado, ya estamos viendo que no es por la Biblia, que no es por lo que guardaban los apóstoles, simplemente es por autoridad, es decir, si yo soy católico y yo creo que el Papa es Dios en la tierra, para mí será correcto que el Papa, el sistema papal, no la religión católica en general.
me parecerá correcto que cambien un mandamiento, tienen autoridad, yo le doy esa autoridad, entonces cambian un mandamiento y me parece correcto, en vez de guardar el sábado, guardar el domingo. ¿Qué pasa? Que los adventistas no reconocen esa autoridad, no reconocen la autoridad de la Iglesia Católica. Entonces no pueden obedecer a un cambio que ha hecho la Iglesia Católica. Tenemos que obedecer a lo que nosotros creemos, que es lo que dice la Biblia, y ya está, por todas las pruebas que hemos visto, porque vosotros mismos lo decís, que el que haga caso de la Biblia tiene que guardar el sábado. Entonces, hay incluso religiones que están en contra de la Iglesia Católica, la consideran una iglesia apóstata, como nosotros, sin embargo guardan el domingo, que es curioso. Entonces, hablan mal de esa iglesia, de la Iglesia Católica, cuando ellos están respetando un mandamiento que viene de la Iglesia Católica. Pero bueno, no voy a dar nombres tampoco. El caso es que al final se trata de eso, autoridad. Si yo le doy autoridad a la Iglesia Católica o no le doy autoridad. Tengo que recordar que he estado 30 años en la Iglesia Católica y llevo unos 10 o 12 en la Iglesia Adventista. Entonces, cuando yo hablo de la Iglesia Católica, yo y cualquier adventista hablamos de la Iglesia Católica, no estamos hablando de la gente. Sabemos, cualquier adventista sabe, que en la Iglesia Católica hay mucho pueblo de Dios, eso lo sabemos. Y no debemos ni de discutir, ni de ofender, ni de ponernos en contra unos de otros. Cada uno tiene unas creencias y ya está. Pero aquí de lo que se trata es eso. Cada uno tiene sus creencias y punto. Entonces, nosotros creemos que el sistema papal, lo que es la religión católica, no hablamos de la religión, o sea, no hablamos de la gente que hay dentro. Nosotros pensamos que hay mucho pueblo de Dios dentro de la iglesia. Entonces, cuando hablamos de eso, hablamos del sistema, el sistema religioso, la jerarquía, los que de verdad mueven los hilos de la Iglesia Católica, los que lo han movido a lo largo de los siglos. No de la gente, no estamos hablando ni deberemos hablar mal de la gente que está en la religión católica, pero ni de los testigos de Jehová, ni de los mormones, ni de los judíos, ni de nadie. Cada uno pues tiene sus propias creencias y ya está. Entonces, solamente eso. Vamos con el siguiente tema, que tampoco es un pasaje bíblico, pero es un comentario que lo considero un poco peligroso. Vamos a verlo. Que nosotros, sí es verdad que tenemos los mandamientos para ver qué es lo bueno y qué es lo malo, pero a nosotros no nos salvan los mandamientos, nos salva Jesucristo, que es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Un aplauso para Jesucristo nuestro Señor. Me ha parecido escuchar decir que los mandamientos no os salvan, que os salva Jesucristo, pero es que una cosa lleva implícita a la otra. Tú tienes que tener cuidado porque no solo los católicos, estoy viendo que muchos católicos defienden que no hay que guardar los 10 mandamientos. Y no solo hay otras religiones pero bueno, los católicos me está sorprendiendo eso, que muchos dicen que no hay que guardar los 10 mandamientos, que con creer en Jesús y ya está, que es suficiente, luego se pide perdón y ya está, pero eso no es así. En la Biblia hay muchos pasajes que demuestran que sí, que la fe de Jesús, es verdad que Jesús es el que te hace cumplir los 10 mandamientos. Es decir, por nosotros solos sí es verdad que no podemos cumplir los 10 mandamientos, eso es legalismo. Pero sí que podemos, si tenemos la fe de Jesús, cumpliremos los 10 mandamientos. Si no la tenemos, no lo vamos a cumplir. Con lo cual, una persona que no cumple los 10 mandamientos no se salva. Y te lo voy a enseñar con pasajes. Vamos a ver el primero. Dice Apocalipsis 14:12, dice, aquí está la paciencia de los santos. ¿A quién llama santos? A los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. ¿Ves? La fe de Jesús es la que te hace cumplir los mandamientos, si no, no puedes. No puedes cumplirlos y no te salvas, ¿no? Siguiente. A ver, ¿qué te parece? Dice, entonces vino uno y le dijo, maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda 9 mandamientos, porque el cuarto es para los judíos. ¿Dice eso? No, espérate, que lo voy a leer bien. Dice, mas si quieres entrar en la vida, ¿qué? Guarda los mandamientos. Y los mandamientos son los 10 mandamientos. No 9 y 1 para los judíos. No, eso no es así. Son los 10. Otro.
Apocalipsis 22:14. Bienaventurados los que guardan sus mandamientos, para que su potencia sea en el árbol de la vida y que entren por las puertas de la ciudad. Y otro, que para mí es el más claro de toda la Biblia, que demuestra que Jesús nunca estuvo de acuerdo en cambiar ningún mandamiento. Y aquí lo dice, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Fíjate que está diciendo, que hasta que pasen el cielo y la tierra todavía no han pasado. Y además es que está señalando directamente a la ley. Ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Entonces, para mí, este es el pasaje más claro, que demuestra que Jesús nunca estuvo de acuerdo en cambiar la ley. Mucha gente confunde y dice, bueno, cuando Cristo murió en la cruz, pues ya la ley ya es cosa del Antiguo Testamento. Y no es así. La ley que se anuló, las leyes que se anularon cuando Cristo murió, fueron las leyes ceremoniales. Las ceremoniales, es decir, ya no hacía falta sacrificar corderos para obtener el perdón de los pecados. ¿Por qué? Porque ya murió el verdadero cordero. Ya no hacía falta más sacrificios. De hecho, por eso se rasgó el velo del templo cuando Cristo murió. Ahí lo que estaba dando a entender era que ya no hacía falta más sacrificios. Esa es la ley que sí se anuló, la ley ceremonial, no las leyes, no los 10 mandamientos. Entonces yo me parece a mí que está claro, sobre todo con este pasaje, que sí, que hay que cumplir los 10 mandamientos, que hay que tener cuidado con esas cosas, porque puedes confundir a la gente y mucha gente se cree que no hay que cumplir los 10 mandamientos porque es imposible. Y eso no es así. El Apocalipsis habla de una iglesia pura al final de los tiempos y una iglesia, dice, sin mancha y sin mácula, es decir, son personas que ya guardan los mandamientos. Habrá gente que haya superado el pecado, pero claro, quien tenga de verdad la fe de Jesús será quien los cumpla. Quien no, pues no puede cumplirlo. Y sobre este tema, bueno, tampoco quiero extenderme demasiado. Vamos con el siguiente. Lo siguiente que nos muestra el amigo Luis Toro es un reto. Vamos a verlo, vamos a ver qué nos propone este hombre. No hay una cita donde diga que los cristianos se reunían el sábado. Estoy dispuesto, reto a los adventistas del séptimo día, el que me encuentre una cita donde diga que los cristianos se reunían al culto el día sábado, dejo de ser cura y me meto adventista. Aprovechen esa ganga. Eso no existe. No me traigan cita donde diga que los judíos, porque ya me la sé. Pues yo voy a aceptar ese reto y espero que cumpla, porque te voy a enseñar cosas, aparte de ya todo lo que te he enseñado. Va a ver que precisamente el pasaje que vosotros enseñáis como que se reunían en domingo es precisamente el que demuestra que no, que se reunían en sábado. Ya lo hemos visto antes, pero vamos a ver más detalles. Mira, la primera prueba que te voy a enseñar, que ya la has visto antes, pero te la voy a recordar, es esta. Aquí dice, te guste o no te guste, que los apóstoles se reunieron en sábado, no se reunieron en domingo. Te lo voy a acercar un poco para que lo veas bien. Y esta es la Biblia interlineal, estos son los textos originales. Si quieres busca tú tus fuentes, pero vas a ver que en el original lo que dice es sábado, no dice domingo. Entonces esa prueba ya debería ser suficiente, porque aquí está hablando de los apóstoles y aquí está hablando de que se reunieron en sábado. Entonces esto debería de bastarte como prueba. Pero bueno, todavía si no te parece suficiente, vamos a buscar otra Biblia interlineal, otra fuente distinta, en la que vamos a ver exactamente lo mismo. Y es que los rollos originales son los originales. Todo está sacado de lo mismo. Esta es otra Biblia interlineal que, mira, la vamos a acercar un poquito, a ver qué es lo que dice. Aquí está diciendo exactamente lo mismo. Esta es otra fuente distinta. Tú puedes buscar las tuyas. Pero aquí está diciendo en Hechos 27 que era los sábados. Ese sábado estaban reunidos. Se reunieron en sábado. Entonces, esta prueba
es más que suficiente. Tú ya deberías de cumplir y ya deberías de hacerte adventista, porque es lo que has retado. Entonces debes de cumplir. Y esto no es mentira, esto lo puedes comprobar tú con tus propios ojos. De todas formas, si todavía no te convence con todo lo que te he enseñado, vamos a ver otros pasajes en los que habla que el sábado no solo no ha dejado de estar vigente, es que se va a seguir guardando por el resto de la eternidad, lo vamos a ver. Mira, aquí vamos a ver una serie de pasajes, pero para que no penséis que lo estoy sacando de contexto, los primeros pasajes parece que no tienen nada que ver con lo que estamos hablando, pero sí, es solamente para entrar en contexto, para que veamos que aquí de lo que se está hablando es de algo que todavía no ha sucedido, ¿no? Aquí vamos a hablar de unos pasajes que se cumplirán en el futuro, que todavía no se han cumplido, ¿no? Entonces, aquí tenemos Mateo 24, en el que dice, estando él sentado en el monte de los olivos, sus discípulos se acercaron a él aparte y le dijeron, dinos, ¿cuándo sucederán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Aquí estamos de acuerdo que está hablando del fin del mundo, ¿no? Que estamos hablando de contexto futuro, es decir, algo que todavía no ha sucedido. Entonces, todo esto es para entrar en contexto solamente. Otro pasaje, podría poner todo Mateo 24, pero me parece a mí demasiado, entonces voy a poner los pasajes en los que nosotros vamos a ver que está hablando del futuro, del fin del mundo. Aquí dice el 9 y 10, dice, entonces los entregarán a tribulación y los matarán, serán aborrecidos por todas las naciones por causa de mi nombre. Entonces muchos tropezarán y se traicionarán unos a otros, y se aborrecerán unos a otros. Aquí está hablando de la persecución a la iglesia. Otro, dice, muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad se enfriará el amor de muchos, pero el que persevere hasta el fin, este será salvo. Seguimos de acuerdo que esto está en contexto futuro, ¿no? Que esto es, aquí está hablando del fin del mundo. Dice, y este evangelio del reino será publicado en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y luego vendrá el fin. Seguimos de acuerdo en que esto está en contexto futuro, ¿no? Que todavía esto no se ha dado. Siguiente. Dice, el que esté en la azotea no descienda para sacar algo de su casa, el que esté en el campo no vuelva atrás a tomar su manto. Ay de las mujeres que estén embarazadas y de las que críen en aquellos días. Seguimos de acuerdo que está en contexto futuro, que esto es del fin del mundo, que esto no ha pasado todavía. ¿Y aquí qué tenemos? Mira aquí lo que tenemos. En ese contexto del fin del mundo, que es el que le preguntaron los apóstoles, dicen, oren pues que su ida no sea ni en invierno ni en sábado. Aquí está hablando de la persecución a la iglesia. ¿Por qué está pidiendo que recemos para que no nos pille en sábado? Entonces yo creo que es que todavía seguirá vigente cuando eso se cumpla, seguirá vigente el sábado. Aquí lo tenemos, está pidiendo que oremos para que no nos pille en sábado, es decir, el sábado sigue vigente. Es verdad que esto tuvo un cumplimiento parcial en tiempos de Jerusalén, pero en el contexto en el que está, esto tiene su segundo cumplimiento en el tiempo del fin del mundo, antes de la venida de Jesús, que es cuando se va a dar la persecución a la verdadera iglesia. Pero todavía, por si acaso no estamos convencidos, vamos a ver otro pasaje de un profeta que habla del cielo nuevo y la tierra nueva. Y estamos de acuerdo en que el cielo nuevo y la tierra nueva es cuando ya todos los salvos se han salvado, están en el cielo, y todos los que se van a condenar están en el infierno, ¿no? Entonces, esto ya es contexto futuro. Y dice sobre el cielo nuevo y la tierra nueva. Dice Isaías 66, dice, porque como los cielos nuevos y la tierra y la nueva tierra que yo hago permanecerán delante de mí, dice Jehová, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. Y de mes en mes y de sábado en sábado vendrán todos a adorar delante de mí, dice Jehová. Yo creo que aquí estamos de acuerdo también que esto es el contexto futuro, que esto es el cielo nuevo y la tierra nueva. Ya todos se han salvado, los que se tienen que salvar, y el que se tiene que condenar ya se ha condenado. ¿Por qué dice aquí que se seguirá guardando el sábado?
Aquí solo hay tres posibilidades. Una, que el profeta se equivocó, no vio el cambio del sábado al domingo, con lo cual eso es un disparate, porque un profeta de la Biblia no se puede equivocar. Otra segunda opción, pues que en un futuro se va a cambiar el sábado, o sea el domingo, por el sábado otra vez, que eso tampoco tiene mucho sentido. Y para mí lo que sí tiene sentido, la tercera posibilidad, que para mí es la correcta, es que el sábado nunca ha dejado de estar vigente, nunca. Siempre ha estado vigente, aparte de todo lo que hemos visto. Entonces aquí estamos viendo que el cielo nuevo y la tierra nueva se va a guardar el sábado. Entonces el sábado nunca ha dejado de estar vigente. Yo creo que con todo esto ya tenemos más que claro que el sábado es realmente el día santo. ¿Por qué? Nunca ha dejado de estar vigente, nunca. Lo hemos visto con todas las pruebas. ¿De qué se trata? De autoridad. ¿A quién le doy yo autoridad? Si yo obedezco a la Iglesia Católica, pues me parecerá bien que cambien los mandamientos, entonces yo obedezco a la Iglesia Católica y guardo el domingo. Pero si yo no obedezco a la Iglesia Católica, sino que yo obedezco a la Biblia, a Dios, la palabra de Dios, entonces yo guardaré el sábado. En conclusión, yo creo que está bastante claro. Aquí de lo que se trata es a quién le damos autoridad y a quién obedecemos. No podemos obedecer a dos amos cuando uno está diciendo una cosa y otro está diciendo otra. O escogemos uno o escogemos otro. Y ahora el quid de la cuestión, lo que mucha gente cree, ¿por qué la Iglesia Católica tiene autoridad de cambiar los 10 mandamientos? Pero eso ya lo vamos a ver en otro vídeo. ¿Por qué los católicos guardan el domingo? Es porque le dan autoridad a la Iglesia Católica. ¿Y por qué piensan que tiene autoridad la Iglesia Católica? Bueno, solo voy a dar una pista, y es el pasaje que seguramente en el que estás pensando ahora mismo, el de Pedro. Tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y tal, ¿no? Pero bueno, eso lo vamos a ver en otro vídeo. Por lo pronto, ha quedado claro con todas estas pruebas que realmente el sábado, o sea el domingo, no es bíblico. Lo que es bíblico es el sábado. Quien guarda el domingo es porque en vez de obedecer a la Biblia o a Dios, está obedeciendo a la Iglesia Católica. Simplemente eso. Yo lo tengo muy claro, a quién obedecer. Y bueno, yo creo que con esto ya poco más que añadir. Así es que con esto y un bizcocho, hasta mañana a las 8. Te espero, Luis, en la Iglesia Adventista. Cumple. Adiós y hasta otro día.